charla de hoy en la mañana de gente conocedora y experta de un tema sumamente importante y relevante, sobre todo en estos días, que es la inversión, las inversiones, la asesoría financiera y también el tema que se cruza, el tema electoral. Por eso es un gusto para mí presentar hoy al asesor financiero de inversiones, Carlos Agustín Peña Salas, que nos acompaña esta mañana. Quisiera dar una breve semblanza de Carlos Peña. Él es contador público, es maestro en administración financiera y es también asesor certificado por la Asociación de Intermediarios Bursátiles, con figura 3, además de asesor certificado con arbitraje internacional. Carlos tiene más de 20 años en el ambiente financiero bursátil, es autor de 2 libros, Tu presente definirá tu futuro y Cómo llegar a tu primer millón, las superfinanzas personales. También muchos de ustedes lo conocen como columnista del periódico El Financiero en Monterrey. Ha estado en varias casas de bolsa, actualmente es asesor y corredor de bolsa en Casa de Bolsa Base. Y Carlos Peña también es director general de Open Opportunities Consulting Group, junto con su socio Luis Gerardo Lara Cirilo, que también nos acompaña esta mañana y que también charlará con ustedes. Esta última, Open Opportunities Consulting Group, está teniendo una labor de coaching financiero con programación neurolingüística, una combinación muy interesante, con enfoque a contribuir al conocimiento de revolucionar la educación financiera, un tema muy interesante, y también la parte de rentabilidad, promoviendo el ingreso pasivo con el objeto de que las personas logren su libertad financiera, o sea, proyectos de inversiones rentables. Sin más, cedo la palabra a Carlos Agustín Peña Salas. Gracias. Buenos días, ¿ya están despiertos? Pues muchas gracias por venir este día. Yo que son días muy importantes. Estamos a 2 días de las elecciones. Yo creo que es muy importante saber cómo se va a comportar o qué esperamos que vaya a pasar en el corto plazo, que prácticamente ya estamos a 2 días. Y bueno, empezamos. Fundamentales principales. Yo voy a hablar de lo que es aspecto fundamental. La política que manejamos como asesoría es análisis técnico y análisis fundamental. Yo les voy a hablar un poquito más de análisis fundamental, en el cual vemos, obviamente, varios fundamentales, que es las elecciones, que prácticamente es este domingo, lo que es el Tratado de Libre Comercio, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, lo que es la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China y con México, y lo que es la reforma tributaria, que ya prácticamente, aunque no es oficial, ya está la guerra comercial, porque ya se han aplicado varias condiciones arancelarias, sobre todo en el acero y en el aluminio. Y bueno, ¿cómo están acomodados los partidos políticos? Vamos a empezar con lo que es aspecto de la política y las elecciones. Bueno, pues aquí vemos cómo está compuesta los partidos políticos. Obviamente, 2 son los que encabezan y el independiente pues ya realmente no aparece como porcentaje. Candidatos presidenciales, ya los conocemos, nos han dicho muchas cosas, nos han prometido muchas cosas. Yo creo que no sé si ustedes les crean o no, pero bueno, ellos tienen que hacer su chamba y su campaña. ¿Cómo van las encuestas? Aquí vemos un indicador de varios periódicos, desde El Financiero, Parametría Encuestadora, y vemos, y esos son los promedios. Aquí están las fechas que se hicieron los cortes, de acuerdo a las encuestas que ellos realizaron, de esas empresas, y aquí vemos cómo cabeza, obviamente, Andrés Manuel López Obrador, que todo indica que podría ganar. Pero hay una jugada que yo les voy a explicar qué es lo que podría pasar. Este es el indicador, López Obrador, Ricardo Anaya y Mid. Prácticamente estos 2 podrían dar un brinco importante. Les voy a decir el por qué. Porque hay un 22.70 que se reflejará en las encuestas de salida este domingo. Hay gente que es indecisa, hay un porcentaje muy importante de indecisos, que eso se va a reflejar en el día de las elecciones. Yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que vimos en la lámina pasada, pues esto realmente podría aplicar. Obviamente es muy amplia la diferencia que tiene Andrés López Obrador en su encuesta, ¿no? El futuro dependerá del manejo de la continuidad de las reformas estructurales. El que gane va a depender qué tanto va a avanzar como país dentro de su política monetaria y obviamente sus variables económicas. Es decir,
Por ejemplo, si gana Andrés, obviamente sabemos que no está de acuerdo en varias reformas estructurales. Hay que recordar que están las reformas energéticas, financieras y varias más, que al final de cuentas son muy importantes dentro de nuestra economía como país. Continuidad de la renovación del Telecán. El que gane, pues obviamente apoyará el Telecán o no, pues ya de por sí Estados Unidos, como que Trump no quiere tanto negociar con México, porque él les comenta que hay un déficit comercial que afecta a la economía, ¿no? Que ellos sienten que nos estamos aprovechando. La verdad no es así, pero él lo ve de esa manera. ¿Cómo estará conformado el Congreso de la Unión? El que gane y que no esté de acuerdo con las reformas estructurales, pues obviamente va a tener que, si gana Andrés, pues prácticamente va a tener que, disculpen, se me mueve, ahí está, va a estar conformado con partidos que no son de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, aquí va a ser muy importante quién vaya a ganar, y obviamente aquí el Congreso va a depender mucho porque van a meter una iniciativa de ley para poder modificar cualquier reforma estructural. Política internacional, hay que ver cómo se maneja la política internacional. Y la política económica también, prácticamente el que vaya a ganar, cómo va a manejar Banxico, cómo va a manejar las tasas de referencia, cómo se va a manejar la inflación, cómo se va a medir, todos esos factores que se dan cuenta es muy importante para nuestro país. La Secretaría de Economía se prepara para pasar a esta estafeta del Telecán al nuevo equipo. Ahorita ya están con los preparativos, con el Tratado de Libre Comercio. Ya veíamos que no se iba a solucionar con el Fast Track, iba a pasar por un proceso esperando Trump que el que entre sea más negociable, porque obviamente se está hablando mucho de negociar con impuestos y negociar con el muro, ¿no? El famoso muro, que se me hace absurdo, pero al final de cuentas se lo ve de esa manera, ¿no? Política monetaria, aquí estamos viendo cómo las exportaciones petroleras ha ido cambiando la política monetaria al transcurso del tiempo. Aquí vemos cómo el petróleo que llamamos del petróleo anteriormente era el 75%, el 94% el 12%, el 2018 el 15%, el 2015 el 7% y así hasta actualmente. Como vemos que antes el país vivía del petróleo, actualmente ya no vivimos. El petróleo es importante, sigue generando, pero ya no de una manera importante. ¿Por qué? Porque ya son otras condiciones diferentes a esa época. En el 82, pues no sé qué presidente está, pero no sea López Portillo, uno de esos que tenían una inflación por los cielos. Reserva internacional de $1,000 millones, ahorita tenemos 169,000 millones de dólares. Hemos cambiado de política monetaria. Inflación del 80 al 4.51. Ha ido bajando con el recurso de los años. El déficit comercial también ha ido disminuyendo. Hemos tenido, obviamente, un superávit positivo. El tipo de cambio de fijo se cambia a flexible. Y el CETE, fíjense cómo estaba el CETE antes, porque esto va ligado con la inflación. El CETE era muy caro, obviamente la inflación era muy cara. Y con el tiempo ha ido disminuyendo a tener este tipo de porcentaje. Como hemos visto actualmente, pues ya no existe esa política monetaria que había hace 30 años. Hemos mejorado, la política monetaria es buena. Lo que hay en el país es corrupción, es otra cosa diferente. Ya no volvieron los precios de arriba de $140 el barril. Aquí vimos cómo el petróleo, cómo se ha comportado y ha caído hasta estos niveles. Ya hemos tocado hasta los 40 y 50. Realmente ha bajado mucho el petróleo, por lo tanto ya no se produce como antes, ya no tenemos las refinerías como antes, ha ido cambiando la producción. La reforma energética, ¿en qué consiste? Bueno, hacer prácticamente más chico Pemex, acabar con ese cáncer. Por cada 3 pesos, 2 pesos lo subsidia el gobierno federal y uno lo pagamos nosotros. Es decir, es una carga. Pemex será siendo un competidor hasta un 20%, pero habrá más competidores ahora con la apertura de nuevas opciones. Actualmente ya hay otras marcas, no se han visto que van a una gasolinera, ya han visto otras marcas de gasolinas, Amerigas o BP o otro tipo de Shell. Ya hay otros competidores. Y eso quiere decir que con el tiempo Pemex se va a hacer más chiquito, seguirá siendo competidor, pero ya no será el único en el mercado. La reforma tributaria de Estados Unidos. El núcleo de la reforma fiscal es un recorte en la tasa del impuesto corporativo del 35-21. ¿Qué quiere decir esto?
Así como tuvimos nuestra repatriación de capitales, nuestra iniciativa de ley que impuso el gobierno federal para traer que para cualquier mexicano que tuviera inversiones en el extranjero los volviera a México, pues Estados Unidos lo está haciendo de una u otra manera. El bajar el impuesto del 35 al 21 a las empresas, a los impuestos corporativos, para que los empresarios generen más riqueza y que vuelvan sus capitales a sus países. Ellos también están haciendo su lucha para poder captar más, devolver su dinero que ellos lo tienen distribuidos en otros países, sobre todo en México, en empresas que están establecidas en nuestro país. Esta ley invita a devolver inversiones a Estados Unidos para generar más empleo allá. Existe presión comercial en empresas instaladas en México, caso Kia, Hyundai. Miren, yo les comento que hace tiempo conocí una persona que trabajaba ahí y me comentaba que había 3 turnos. Hoy por hoy se maneja un turno. Entonces, obviamente la presión que tiene Trump es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la producción de esos automóviles, el 60% se exporta a Estados Unidos. Entonces, la presión de Trump es muy, muy fuerte. Guerra comercial México-Estados Unidos. Las medidas de Washington se basan en aranceles del 25 y el 10% al acero y aluminio respectivamente. Esto vino a detonar una bomba en la cual afectó mucho al sector del acero, sobre todo aquí en las empresas que están establecidas en Monterrey. Sectores como en la construcción, donde el 61.5% del consumo de acero en el país es para esta industria, verían afectaciones por la importación del material, seguido por el automotriz con el 10.6%, para productos metálicos un 18.8% en maquinaria mecánica, un 7.8% en equipo electrónico, alrededor del 1.3%. Realmente la guerra comercial, a mi punto de vista, ya está. ¿Por qué? Porque ya está efectivo ciertos aranceles en el cual aplicó Donald Trump para poder debatir un poquito y contrarrestar el déficit comercial que él argumenta. El comercio entre Estados Unidos y México, aquí vemos cuál es lo que se maneja en impuesto en productos mexicanos, en el cual pagaría el muro golpeando de Nuevo León la cotización. Aquí ya vemos cómo se maneja el déficit comercial de Estados Unidos, que es de 59 millones de dólares, que es lo que él argumenta que es el déficit comercial, y aquí lo vemos en cifras. Y bueno, algo también que importa mucho en el futuro inmediato, China registra su peor crecimiento económico en 25 años, cuando su crecimiento era mínimo de 2 dígitos, es decir, arriba del 10%, ahora toca el 6-7%. ¿Qué quiere decir? China es un país muy importante como para Estados Unidos. Todo lo que haga China nos afecta a todo el mundo. Si deja de producir, nos afecta a todo el mundo. ¿Y por qué? Porque China exporta a todo el mundo, de ahí sale todo. Entonces, esto nos afecta a todo el mundo. La importancia de la predominancia de China en las importaciones y exportaciones. Guerra comercial entre Estados Unidos y China, bueno, pues es el déficit que tiene con ellos. México no es nada para lo que tiene como déficit comercial con China. Son alrededor ya de casi 370 millones de dólares, en el cual pues es mucho el déficit comercial que ellos manejan con Estados Unidos. Por eso ha habido estas guerras actualmente arancelarias con China también. Y bueno, este es un análisis fundamental resumido. La verdad es que a mí eso de las crisis de sanciones realmente no me preocupan porque ya ha pasado por 2, ¿no? Entonces, y las he vivido muy de cerca. Para que podamos entender de una manera muy sencilla lo que podría pasar. El ciclo económico de Estados Unidos en la actualidad, debido al resultado de las buenas políticas monetarias, las bandas cada vez son más cortas, por ello causan desaceleración. Ya no son tan largas como en las crisis que muestra la gráfica. Ya no tenemos crisis, son desaceleraciones. Yo te voy a explicar por qué. Si vemos esto, la guerra civil que hubo en los años 70, la Gran Depresión, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, si vemos las bandas son estos líneas que parecen aquí muy, muy largas, pero aquí vemos cómo desde la Guerra de Corea a Vietnam, cómo empezó a hacerse chiquitito, y hoy por hoy está por encimita. O sea, ya no cruzamos la barrera de las crisis, realmente. Ya no es como antes. Ahora el crecimiento que se espera es del 2%, pero ya no estamos menos 10, menos 30, ya no hay ese tal, ¿no? Esto es una referencia. ¿Por qué les comento esto? Porque si volvemos al IPC, de acuerdo a lo largo del tiempo, aquí vemos que hemos pasado por varias crisis y aquí vemos cómo
el efecto tequila, y por dónde empezamos el IPC, la crisis asiática, cómo cayó un 50% y luego brincó un 100%, la crisis del .com. ¿Se acuerdan quiénes tocó la época de cuando tomaron las Torres Gemelas? Yo que todos somos más o menos, ¿no? Bueno, unos que otros más jóvenes. Pero bueno, yo me acuerdo que estaba viendo la televisión y vi que se derrumbó un edificio y luego el otro, dije, y se acabó, ya están bombardeando Estados Unidos, ¿no? Te imaginas todo, porque sobre todo es el área financiera de Estados Unidos, Nueva York. Realmente era algo imposible que la gente no se imaginaba. Ahí prácticamente cayó un 39% la bolsa en cuestión de segundos y luego brincó un 65%. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente todo lo que cae rebota. La crisis hipotecaria de Lehman Brothers, yo creo que también todo el mundo supo la crisis hipotecaria que inició en Estados Unidos y se expandió con todo el mundo. Bueno, pues eso fue prácticamente lo mismo. Yo me acuerdo, en ese entonces estaba trabajando en una casa de bolsa y yo me paré y empecé a caminar cerquitas y volteé a ver las pantallas y de repente estaba a 16,000 puntos IPC. Yo dije, en la torre. Si cuando me paré estaba a 29,000 y di 5 pasos y estaba a 16,000 puntos. Todo el mundo corriendo, saltando, gritando. Y la verdad dije, pues, ¿para qué corro? O sea, son segundos, no puedo hacer nada. Entonces, todo el mundo lo que hizo, el peor que hizo es las personas inversionistas era vender. O sea, no vendas. Si estás perdiendo, no vendas. Esto rebota, porque si tú vendes, aquí vas a caer más. Pero si te dejas ahí y no te mueves, pues va a haber un momento que vas a rebotar. Pero si aquí tú ya llegas a punto más bajo y compras más, pues pivoteas doble. Sin hacer nada, ahí cayó un 50%, pero luego subió un 100%. ¿Qué es lo que pasa en México? ¿Por qué tanto pánico? ¿Por qué en Estados Unidos invierten en acciones aquí en pagarés o en mesas de dinero o aún así en el cochinito o bajo el colchón? Porque nuestra cultura va desde que nacemos. El miedo, o sea, desde chicos nos dicen, tiene riesgo, ¿no? No corras porque te vas a caer. No inviertas porque vas a perder. Entonces, cuando uno invierte, uno quiere ganar inmediatamente, no. Si existe la palabra estrategia, la estrategia es perder en el camino pero ganar la partida. Entonces aquí, esto es una estrategia. Los que nos dedicamos a esto somos asesores en estrategia de inversión. Aquí es tratar, por medio, de acuerdo al inversionista, que tenga rendimientos muy importantes, pero bajo una estrategia de acuerdo al comportamiento de los mercados. El que invierte en acciones tiene que tener paciencia de que las cosas van a cambiar. Volviendo al tema electoral, vamos a ver unas reacciones. Tendencias alcistas después de las elecciones en tipo de cambio julio en adelante. Aquí vamos a ver 3 sexenios, cómo se ha comportado el tipo de cambio. Aquí vimos cómo en julio estuvo aquí en el 2000 y subió. Aquí igual, subió. Aquí igual y empezó a subir. Señores, ¿qué es esto? De que lo que causa el miedo, las caídas, es la incertidumbre. Pero cuando llegamos al día de las elecciones, todo vuelve a su cauce normal. Solamente son sensaciones, son miedos, este es el momento. Entonces eso causa que la gente compra o venda y muchas veces tiene que ver el pánico que hay en esos momentos. Por eso para mí es muy importante que dentro de la cultura financiera vean los históricos. Los históricos son muy importantes para poder medir también Estoy consciente que hoy por hoy tenemos más fundamentales, que está el Tratado de Comercio, que está la reforma tributaria y que hay cuestiones europeas y Venezuela y 1000 cosas. Pero es muy bueno conocer el futuro. Y para conocer el futuro hay que ver el pasado, ver estadísticas y comportamientos. Entonces esto es muy importante. Aquí vemos cómo fue creciendo, lo bajó, lo crució, pero al final de cuentas, los primeros meses ha repuntado. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué se apreció el peso? ¿Por qué creció la bolsa, aunque sea de forma marginal? Porque el día de ayer hubo reporte del crecimiento de Estados Unidos y no creció lo que se esperaban los analistas. Eso hizo que la gente no comprara dólares. Entonces eso lo que hizo es que se apreciara el peso en esos 2 días. Yo creo que eso tuvo mucho que ver en la apreciación del peso en contra de lo que la gente esperaba que iba a bajar. Vamos a hablar un poquito de perspectivas. Vamos a hablar un poquito de lo que podría pasar ya
Mi compañero Luis Lara ya habló un poquito por medio de gráficas de análisis técnico. Aquí lo vamos a poner en una imagen las perspectivas de acuerdo a los diferentes escenarios. Y lo vamos a ver, manejarlo de dos maneras. Gana un candidato que no apoya la reforma energética y la reforma financiera. Y el B es, gana un candidato que apoya la reforma energética y la reforma financiera. Bueno, entonces, y sacamos varias variables, ¿no? ¿Sí, muy bien? Sí, muy bien. Dice, vamos a ver, si se logra la renovación del Telecán, se termina el Telecán, se cancela el Telecán. Perdón. Se pospone la renegociación del Telecán. Y vamos a ver 6 escenarios, de acuerdo al análisis que hemos hecho. Por medio del tipo de cambio, por medio de tasa de inflación, crecimiento económico y tasa Banxico. ¿Verdad? El escenario 1, vemos el tipo de cambio 19, tomando en cuenta que se gana un candidato que no apoya la reforma energética y la reforma financiera. Escenario 2, tipo de cambio 18.5. En el tipo de inflación 4.30 y 3.96. Crecimiento económico 2.4 y 2.3. Y tasa Banxico 7.8. ¿Cuál sería, digamos, el peor escenario? El escenario 5. Cuando el tipo de cambios está a 22.5, cuando la tasa de inflación está a 5.15, el crecimiento económico 2.1 y el tasa Banxico 8.4. Pero el tipo de cambio se ve reflejado a que pueda llegar hasta 22.5 o 22 pesos promedio. Y todo eso va a depender de lo que suceda a partir del lunes, cómo va a actuar el que va a quedar como presidente electo. Y bueno, la única manera de generar riqueza es asumir riesgos responsables. Y la mejor manera de alcanzarlas es teniendo liquidez y diversificando, ya que es la mejor manera de comprar barato cuando los mercados reculan por incertidumbre y volatilidad. Miren, yo les voy a decir una cosa, yo creo que esta gráfica dice mucho. Yo creo que en el transcurso de más de 50 años ha habido elecciones, ha habido en siglos pasados realmente crisis. Cuando había las crisis, realmente cuando el crecimiento económico de un país era menos 0%, menos 3, menos 4. Yo creo que lo que tenemos que cambiar es la mentalidad. La mentalidad no del ahorro, sino de invertir. Hace poco me invitaron a un programa de radio donde me decía el que conducía el programa que cuál era mi primer consejo para poder mejorar nuestras finanzas personales. Y precisamente era el no ahorrar. Dicho, yo no aconsejo que no ahorren. Porque el que ahorra, desde chiquito nos enseñan a ahorrar para meterle un cochinito y para luego romperlo y para luego gastarlo, ¿no? La idea aquí es vivir del rendimiento. O sea, no, tener tu patrimonio, tener tu inversión, pero vivir de un rendimiento. Yo creo que esa es la manera más inteligente de la cual te va a dar mejor calidad de vida. Las variables económicas siempre va a haber alzas, va a haber bajas, pero si podemos aprovechar, como le comentaba el señor Luis Lara, hoy por hoy, en tiempos de hora cero, donde hay muchísimas variables, porque es un año atípico, donde tenemos un presidente de Estados Unidos que quiere hacer muchas cosas en contra de México, donde saca la reforma tributaria, donde invita a que la gente que invierte en México lo vuelva a Estados Unidos, donde el sistema de inmigración y mil cosas. Yo creo que es el momento de que vamos a ver la manera de cómo poder invertir. Pero para eso hay que conocer más. Yo les aconsejo que se acerquen con un asesor financiero certificado y les pueda apoyar, pero que realmente tenga conocimientos. Puede estar certificado, pero igual no tiene el conocimiento ni la experiencia. Es muy importante eso. Y hoy por hoy, la liquidez es muy importante. Puede haber volatilidades, puede haber incertidumbre, puede haber muchas variables, pero hoy por hoy es muy importante que tengan liquidez. El liquidez hoy es oro molido. ¿Por qué? Porque en cualquier momento que pueda caer el IPC o puede caer la bolsa, es el buen momento para poder invertir en inversiones. Y les voy a decir una cosa, de una manera diversificada, hasta eso no todo en acciones, pueden invertir en otros tipos de productos, otros tipos de inversiones, que también puede aplicar de una manera inteligente. Entonces, no hagamos pánico, pasando las elecciones todo vuelve a su normalidad, siempre pasa que cuando hay elecciones la incertidumbre empieza como a calentarse motores, y ya cuando pasa esos días empieza la confianza nuevamente, y todo nos va a ir enfocando a lo que yo considero que es lo más importante, que es la renovación del TLC.
Es decir, muy importante porque dependemos del 70% de Estados Unidos. Increíble. Vivimos en un país de confort todavía. Dependemos de un solo país, nuestra economía. Entonces, realmente yo les sugiero que estén tranquilos, que tengan liquidez, que diversifiquen, que inviertan en coberturas, un porcentaje en coberturas de tipo de cambio y bueno, y aprovechar esos tiempos, porque la verdad esos tiempos de crisis, bueno, de desaceleraciones, son tiempos de oportunidades. Yo he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente, conocí al licenciado Lorenzo Zambrano, y él me comentaba que cuando él más hizo su patrimonio, hizo más dinero, era precisamente en tiempos de elecciones cuando había mucha volatilidad y aprovechar las oportunidades de poder comprar barato. Entonces, y así he aprendido de muchísima gente, de experiencia. Y esto me ha ayudado también a poder dar conferencias, dar asesoría y poderlos apoyar. Yo creo que es un buen momento. Este año es un año de oportunidades, no es un año de incertidumbre. Al contrario, es un año de oportunidades. Cuando más volatilidad hay en un país, en una economía, es cuando más oportunidades hay para poder invertir. Hay que aprovecharlas. ¿Alguna pregunta? Sin miedo. Adelante. Sí. El AIB decía, o hablaba de que cuando un candidato, el que gane, apoya la reforma energética, la reforma financiera. Yo me quedo con la duda de, digo, obviamente López Obrador, donde yo sé, y corríjame, ¿sí apoya la reforma energética, no? Mira, se ha dicho que sí y que no. Él tiene la costumbre de dar charlas dependiendo del tipo de público. Cuando está con gente popular, dice que lo va a rechazar, y cuando ha estado con empresarios, tiene otro tipo de discurso. Entonces, la verdad de las cosas es que lo que vaya a pasar tiene que pasar por el Congreso. Entonces, esto es muy importante. Si va a querer desechar o modificar o alterar, va a tener que pasar por el Congreso, y eso va a depender mucho de cómo esté compuesto el Congreso, que tú sigues siendo no izquierdista, por decirlo. Ah, ok. Ok. Es que mira, no quise poner AMLO, ¿verdad? Pero eso va a depender de cada candidato. Si te fijas bien, la pregunta es, si no apoya la reforma energética, porque igual puede ser otro candidato. Cada quien tiene sus políticas. AMLO tiene la costumbre de hablar con gente y decir que está en contra de ciertas reformas, y cuando está con el sector empresarial, dice otra cosa, ¿eh? Y eso lo he visto y he estado presente en esas conferencias. Entonces yo creo que es ambiguo. Pues yo digo que ¿qué va a pasar? Pues va a depender del quien gane. Esas variables va a depender de lo que se haga en ese momento. Todos sabemos lo que piensa AMLO. Pues ha dicho muchas cosas, otras ha dicho otras cosas. Bueno, pues va a depender de cómo actúen. Porque igual puede ganar otro y ¿sabes qué? Echa para atrás las reformas, ¿no? Y la afección es fuerte. Adelante. Sí, claro, claro. Sí. Sí. Y yo creo que el temor, o al menos la perspectiva es, al llegar, que ya traste con todo. Sería hacer la pregunta, ¿no? ¿Tú qué estimas o qué esperas? Cualquier cosa que él vaya a hacer, tiene que pasar por el Congreso. Cualquier cambio de ley. Te puedo decir que si yo supiera que él está en contra de las reformas, pues qué mal, ¿no? Pero tiene que pasar por el Congreso. Pasa con Trump, con la ley migratoria, no tiene el apoyo del Congreso. Tiene que pasar por la autorización. Entonces, puede que a lo mejor cambie, porque Fidel Cuesta a Poncho, atrás de él también. ¿El contrapeso del Congreso podría no darse? No sé, digo, hay elección también del Congreso. Pues acuérdate que vivimos en un país que damos por hecho una ley y hay corrupción. Y hemos vivido por décadas con corrupción. Y dentro del Congreso, dentro de diputados, dentro de mil cosas. Hay que ver cuál sea la tendencia en ese momento. Yo lo manejaría al momento que se van subiendo las cosas, pero al final de cuentas, mira, si gana AMLO, que todo indica que se va a hacer, ha sido precandidato 3 sexenios. Yo creo que echaba a perder una historia, porque al final de cuentas, una historia de insistencia y de persistencia es admirable.
Entonces, echarlo a perder por una tontería en un mal manejo de política monetaria, híjole, Poncho Romo, todo el mundo lo conocemos, es empresarial. Entonces hay que ver, no creo que lo pruebe cosas que realmente van a afectar al nivel empresarial. Yo creo que tenemos buena política monetaria, o sea, tenemos buena política de reservas, no tenemos las de hace 30 años, que la inflación del 80%, pues hoy por hoy ya no es tan complejo el tipo de cambio flexible, ya no te amarraba a un fijo que dices, sabes que aguántate, y el sistema inflacionario subía hasta los 50, 70. Entonces ya tenemos una política monetaria más inteligente, que la podemos manejar de una manera más, que no depende del presidente, depende ya de muchos factores. Banxico es independiente al gobierno federal, entonces ya no, lo que diga el presidente, pues hay que ver lo que dice la política monetaria, si sube o baja de tasas, no depende del presidente, depende ya de Banxico. Ya es autonomía, de la era de Salinas, tengo entendido. Entonces, pues ya nadie se maneja solo. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Hoy por hoy, el que gane va a depender, por eso no le puse hablo, porque te dice una cosa y luego te dice otra, ¿va? Yo creo que los debates que se transmitieron, contestabas y no contestaba nada, o sea, realmente decía, sí, pero no sé qué, ¿va? Pero no te decía nada. Entonces, aquí sería realmente esos factores, bajo esas condiciones, pero la verdad las cosas son momentos de oportunidad. Yo lo veo con mis clientes inversionistas. Bueno, hoy es un año difícil, sí, es un año de oportunidades. Inclusive es el único año donde tú puedes hacer riqueza en un año, no en 20. O sea, es cuando compras muy barato. Conozco mucha gente que ha hecho su patrimonio, se ha habido beneficio en que sea su patrimonio en muy corto tiempo, cuando el banco te lo puede dar en 20 años. Entonces, yo creo que eso es muy importante. La diversificación, hacer que sea un asesor que sea certificado y que tenga experiencia es muy importante. Ya hemos visto actualmente en los periódicos, no decir bancos, de que hay asesores o corredores de bolsa que realmente no son honestos, ya han afectado a marcas muy importantes. Entonces, yo creo que hay que ver la experiencia que tienen, vean su capacidad de poder asesorarlos. El que te asesora de inversión en una sola cosa, yo creo que hay que buscar diversificación, un poquito de todo, pero inclusive invertir en otras cosas, no solamente en acciones o en fondos, sino también hay invertir en inmobiliarias, invertir en otras cosas. En Open, digo, no lo tengo preparado, pero en Open diversificamos mucho en inversiones, invertimos en inmobiliarias, producimos conciertos en la Arena Monterrey, en Pabellón M, en Pabellón Libanés, y ahí ganas un 20% de rendimiento. Entonces, un poquito de todo, yo creo que eso te aminora cualquier vulnerabilidad. Yo creo que eso es lo importante de la base, la diversificación, pero asumir riesgos con responsabilidad, no riesgos sin pensar. O sea, con gente que realmente tenga preparación, que esté preparada, que tenga experiencia, que esté soportada, ¿verdad? Con experiencia, porque si no, sí el riesgo es mucho más grande y ahí sí puede ver afectadas sus inversiones. ¿Otra pregunta? Dime. No veo una estimación del tipo de cambio tan alta. Se hablaba de 25, arriba de 27 pesos. ¿Sobre qué basas esas estimaciones? Mira, cuando ganó Trump, o cuando fue candidato Trump, ¿qué vimos? ¡Bum! Y bueno, el primer tuitazo nos movió los mercados. Con el tiempo que pasó, ya ni lo pela. Yo lo tengo en el Twitter, ya lo eliminé. Realmente ya no se reduce. Ahí está, no lo eliminé, pero ya no lo tomo en cuenta. Cuando se acerca la hora cero, es cuando empieza a perder lo decía ahorita, el calentamiento de la incertidumbre. Cuando pasa la incertidumbre, todo vuelve a la confianza. Es emocional. Las desaceleraciones y los pronósticos son emocionales. Eso es prácticamente. La gente, ¿qué pasó ayer con el IPC? Tuvo una ganancia marginal, el peso se apreció. Cuando pensamos que hoy se iba a mover, no. Entonces, ¿qué pasó hace 3 meses que veíamos el tipo de cambio más elevado? Bueno, porque en ese entonces Trump estaba muy pegado en amenazas y con el muro y son declaraciones. Entonces, por eso separamos mucho el análisis fundamental, que son noticias, son suposiciones, y el análisis técnico es otro. Hoy por hoy te puedo decir que el análisis fundamental pesa más ahorita que el técnico, porque son más las noticias que están pasando ahorita de Tratado de Comercio, de la reforma tributaria, de la situación inclusive el Brexit que ya está saliendo, Cataluña, que ya pasó Cataluña el problema, pero en ese inter se perdió mucho dinero. O sea, también hubo una repercusión.
China, su crecimiento bajó de 2 dígitos a 7%, 6-7%. Eso afecta a todos. Entonces, la economía del mundo nos afecta a todos, va ligado de una u otra manera. Y eso nos ayuda a hacer análisis. Igual aquí en 2 meses, a lo mejor ya cambiamos también los pronósticos. Ya, además deben de cambiar porque ya pasaron las elecciones. El que es presidente ya sabemos qué horizonte va a agarrar y obviamente va a cambiar las variables. Entonces eso es muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Mario. Oye, mira, se escucha mucho en los pasillos, de pronto estás haciendo negociaciones de, yo me dedico a la compraventa al área de bienes raíces, pero fíjate, independientemente de esto, platicamos con cualquier persona que te encuentras y el tema es eso, ¿no? El tema es el dinero, se está escondiendo, la gente no quiere, a lo mejor, fíjate, ayer hablaba con un médico, un doctor traumatólogo, dice, fíjate que el día de hoy tenía 3 cirugías programadas y me las cancelaron. Ya me voy al rancho, me dijo. Mejor que pasen las elecciones y después regresamos. En el área de bienes raíces tenía yo operaciones, unos terrenos allá en las Misiones, y estaba la discusión. Que yo vendo en dólares y la otra, pues sí, pero te doy 50, pero en pesos, pero luego lo traducimos a pesos a la hora. Al final, ¿sabes qué pasó? Se fueron de vacaciones. ¿Sabes qué? Mejor no, estoy intranquila. Entonces, ¿qué nos dirías a nosotros que nos dedicamos a esa área? ¿Qué le dirías a ese tipo de clientes, tanto el comprador, que ya no quiere comprar ahorita, y al vendedor dice, mejor ya no voy a... Mira, ¿por qué no compró? Porque tenía esa incertidumbre. ¿Y eso qué es? Emoción. Es una emoción. Entonces son emociones. La gente se acerca a la hora cero y dice, espérate que pasen las elecciones. Y bueno, no pasa nada, pero es más emocional. Ese cliente se va a regresar. Continuamente que quiera comprar va a regresar. Pero va a esperar que pase el 1 de julio o la primera semana y va a volver la confianza. Ahorita, 2 meses antes, y más porque también tiene que tener mucho la promoción que den en los medios, ¿no? ¿Qué tendencias hay? Encuestas que ponen a mí en primer lugar y dicen, pues, ¿cómo va? Pero eso mueve emociones y da miedos, da especulación. Si ha habido fuga de capitales, si ha habido algo de fuga de capitales, definitivamente. No lo suficiente, pero se ha habido. Entonces, cuando ya pasan el punto cero, la hora del día de la elección, las cosas vuelven a recular y vuelve la confianza, es como todo. O sea, ya todo va a volver a su normalidad, al mercado normal, a la actividad normal, Así es, son emociones. Entonces la gente prefiere, ¿sabes qué? Mejor como pasando las elecciones. Pero igual no pasa nada, ¿no? Pues digamos que es responsable. Por eso la liquidez, manejamos la liquidez. Vender acciones o vender fondos o vender propiedades, tener la liquidez, porque no sabemos si vaya a afectar esa acción que compraste o el IPC vaya a caer y tienes un fondo indizado. Entonces, la liquidez ahorita es como que es muy inteligente, inclusive para los que son clientes sofisticados, porque es cuando compran muy barato. Entonces, la recomendación sería, ¿es mejor que tu dinero esté invertido a que esté en el banco? Bueno, el tener dinero en el banco para mí siempre ha sido un error. Los que invierten en el banco, para mí es como, mira, volvemos al tema del banco. Si tú inviertes en el banco, ¿cuánto te pagan? 7, tasa 7, bueno, no sé, ¿verdad? Y ellos lo prestan al 45. Ya es tu dinero. Entonces, ¿por qué no lo inviertes? Algo que te pague a ti realmente mejor el 20, 30 a ti. Ellos sumen riesgos también. O sea, pero el riesgo lo vemos como algo que no sabemos definir todavía muy bien. Lo vemos como algo malo cuando es el único camino que nos va a generar riqueza. Pues no hay más. El que no arriesga jamás va a ganar. No hay otro camino. Carlos, una pregunta. Sí. En ese sentido, ¿tú recomiendas liquidez ante las oportunidades que se puedan abrir ahorita después de las elecciones? Sí. Pero yo veo 2 periodos. Que es la elección y una incertidumbre que pueda durar hasta el cambio de gobierno, porque finalmente no vamos a ver qué hace López Obrador hasta enero. En ese periodo, ¿pudiera todavía haber cierta volatilidad o cierta incertidumbre? ¿O tú qué recomendarías para el resto del año? Yo creo que todo el resto del año va a ser como que incertidumbre. Hay que ver qué equipo tiene, a quién va a poner como secretario de Economía, quién le va a dar seguimiento al Telecán. Todo eso, y hay que ver qué piensan ellos. Entonces, el equipo que va a tener el candidato que va a quedar como presidente, digamos que va a ser la tendencia de lo que vaya a pasar. Hay que estar informados, pero buena pregunta. Adelante. Pues eso que fue muy claro de las gráficas, Carlos, que mostraste de 3 sexenios atrás. En julio el piso,
¿verdad? Ajá. Y en septiembre, digamos, ya un repunte muy bueno. Ujú. Entonces podemos esperar invertir en julio, o tal vez, pues sí, a principios de julio, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones de mercado y ver en qué invertir, pero esperando en septiembre un buen repunte. Bueno, aquí acuérdense que hablamos de la diversificación. El tipo de cambio puede subir, entonces hay que tener un poquito de cobertura. O sea, algo que cubra el tipo de cambio, como una parte de tu diversificación. Y la otra parte puedes tener por lo pronto en liquidez, que te pague tasa CETE, esperando poder comprar barato en cualquier oportunidad de compra en alguna acción, algún fondo, o inclusive en otra oportunidad de inversión. O sea, mira, te pueden vender una casa de alguien que necesita dinero. En tiempos de selección, que dice la gente necesita dinero. Toda la gente que compra, tú dedicas a los bienes raíces, toda esa gente que vende barato porque necesita dinero. Entonces, por eso la importancia de la liquidez. El que tiene dinero gana lo que quiere. Mercado comprador. El que tiene el liquidez en su bolsillo siempre va a ganar porque el otro, aunque le paguen menos, va a decir, necesito el dinero. Es una economía simple. O sea, si es en la bolsa, así es. Que en la bolsa compras muy barato. Así es. Es como se ha comportado, de acuerdo a las gráficas que hemos puesto con el tiempo, así se ha comportado a través del tiempo. Aquí vemos cómo ha crecido, cayó. Mira, aquí hubo una gente que perdió $1 millón, pero de repente se esperó y reculó y tuvo rendimientos muy por encima de lo que se esperaba aquí. Pero compró más aquí y ganó lo doble todavía. Entonces, ¿qué es esto? Es la sensación. Es por eso digo que esto es más sensación. La gente no está acostumbrada a que si un día tienes 100 mil pesos, luego tienes 80, pero al tercer tienes 300. Entonces, ese sentimiento es lo que tenemos que aprender y eso lo tenemos desde chicos. Entonces, es muy difícil, es parte de nuestro ADN. Es complicado, pero nunca es tarde de poder invertir, aunque sea cualquier monto en acciones. Y poder diversificar en otro tipo de inversiones, ¿no? Diversificar la inversión, yo creo que sería la palabra mágica para cualquier inversionista en tiempos de volatilidad. Pero la liquidez hoy por hoy es oro molido, como decía mi compañero Luis Lara. ¿Otra pregunta? ¿David? ¿Sin miedo? Ok. Pepone, tú eres bueno para hablar mucho. Aquí es donde se hace grande la frase de el ser pobre sale muy caro. Exactamente. El ser pobre sale muy caro. Fíjense la frase que usó. ¿Por qué creen que el 80% del buró de crédito en México, todos están en buró? Porque compran lo que no tienen. Entonces, el que tiene liquidez es el que siempre gana. ¿Sí? Llega el otro año y no han terminado de pagar el pasado. Sí, exactamente. Y vas a buró. Pero como han medio pagado bien, les extienden el crédito, entonces Así es. Muy bien. ¿Otra pregunta? Sin miedo, no se cobra. Diana, ¿tú quieres hablar? Luis, tú como medio de comunicación, ¿qué es lo que más te preguntan o qué es lo que tú ves en la gente? Ahorita sí hay muchas inquietudes. Nos preguntan mucho que qué va a pasar si lo que las encuestas indican sucede, que es que gane López Obrador. Creo que sobre todo el temor es en el sector comercio, todo tipo de comercio, y nos preguntan mucho que si va a haber inflación, que si va a haber fuga de capitales, que si vamos a volvernos como Venezuela. O sea, creo que de verdad, como tú dices, es un tema de emociones. Es un tema de emociones. Y yo coincido mucho contigo que además AMLO ha dado señales de que por un lado pues, trae un plan económico sensato y por otro lado está el Congreso, ¿verdad? Pero creo que la emoción sí está fuerte y esa no la controlas tan fácil. Entonces creo que hay una afectación necesariamente en los mercados por esto, salvo lo que tú nos digas. Claro que sí. Pues sí, es totalmente emocional. Como tú dices, es parte. Vivimos un país pues ignorante también. O sea, no hay mucha cultura financiera. Yo creo que eso es parte de nuestra idiosincrasia como país, ¿no? Que hay que ir mejorando mucho. Pero eso
pues lo tenemos que ver. Si nuestros gobiernos invirtieran más en la educación, otra cosa sería. Los mitos y creencias. Entonces el líder de la comunidad o de la cuadra sabe cualquier cosita más que los demás. Pone su posición y todo es cierto. ¿Verdad? Pues sí. Cántalo otra vez. ¿Ya se lo ven? Voy a meter una de Sandro de Quería América. preguntar, en ningún escenario se tocó el tema del oro. Ah. Y creo que siempre ha sido un referente importante junto con el petróleo. ¿Qué sucede como un escenario a corto plazo para quienes tuviéramos algo de metal? ¿Es mejor guardarlo, venderlo? Mira, el oro estuvo dando rendimientos muy... Ahora que estuvo en la época de campaña, estuvo muy, muy interesante. Sobre todo porque estuvo el petróleo cayendo hasta los niveles de los 45 y luego subió a los 60, 70 y luego volvió a recular. Cada vez que se veía esas variables, el oro ganaba fuerza, y no solamente el oro, los metales en sí, la plata y cobre y todo eso. Pero también es una forma de diversificación, Daniel. Tener metales también es algo que también pueden invertir la gente, ¿no? Pues es como liquidez, ¿sí? Es un metal que tiene un valor en sí. ¿Otra pregunta? Bueno, pues yo les agradezco mucho la confianza. Les voy a mandar por correo la presentación.